El presente video tiene como propósito socializar los avances del proyecto de investigación titulado Estrategia Pedagógica mediado por la herramienta digital Excel Learning para el fortalecimiento de los conocimientos sobre huertas urbanas en estudiantes del ciclo 1 del programa Caminar en Secundaria de la Institución Educativa de los Andes, el cual está siendo ejecutado por Luis Carlos Blanco Millán y el suscrito Cristian Alejandro Cuellar Murcia, bajo la dirección de la docente Fanny Bernarda Patiño Becerra, doctora en educación, y con la asesoría metodológica de la docente Alice Cecilia Chinchilla Rueda, magíster en educación. En este estudio se surge a partir de la necesidad de fortalecer los procesos en educación ambiental y el uso de herramientas digitales en contextos educativos, con limitaciones tecnológicas y pedagógicas donde se ha evidenciado un bajo nivel de conocimiento sobre huertas urbanas y una escasa integración de las TIC en el aula. De esta manera, se plantea como pregunta de investigación cuál es el efecto de una estrategia pedagógica mediada por TIC en el fortalecimiento de los conocimientos sobre huertas urbanas en estudiantes de educación secundaria. Teniendo en cuenta esta pregunta de investigación, pues se formula un objetivo general en el cual se incluye cuál es el proceso de fortalecer los conocimientos sobre huertas urbanas mediante la implementación de una estrategia pedagógica apoyada en la herramienta digital Excel Learning. Y de igual manera se desarrollan los objetivos específicos. En este sentido, se desarrollan 4 objetivos, donde el primero busca identificar los conocimientos previos de los estudiantes a través de una prueba, diseñar una estrategia pedagógica mediada por herramientas TIC. El tercero es implementarla en el contexto educativo seleccionado con la población objetivo. Y por último, evaluar cuál es su impacto a través de pruebas, en este caso serían post-test y encuestas de percepción final. De igual manera, se presentan los datos y los avances relacionados con el diseño metodológico, la validez de los instrumentos, la recolección y análisis de la información y de esta manera los resultados parciales que se han obtenido hasta la fecha. Diseño metodológico. El diseño metodológico de este estudio se ha fundamentado en un enfoque mixto, el cual integra metodologías cualitativas y cuantitativas con el fin de obtener una comprensión integral de los fenómenos estudiados. En cuanto al tipo de investigación, se adopta un enfoque descriptivo con un diseño de tipo pretest, post-test a un grupo de estudiantes, el cual permite comparar los niveles de conocimiento antes y después de la intervención pedagógica. La población está conformada por estudiantes del programa Caminar en Secundaria de la institución educativa Los Andes, mientras que la muestra corresponde a 20 estudiantes seleccionados mediante un muestreo no probabilístico, considerando criterios de accesibilidad y participación. Este proceso de investigación se desarrolló mediante el método de investigación-acción, estructurado en 5 fases: diagnóstico, planificación, acción, observación y reflexión, y se articula con el modelo instruccional 5E. Eh, la 5E significa enganchar, explorar, explicar, elaborar y evaluar. Y este diseño metodológico nos ha permitido no solamente analizar la realidad educativa, sino también intervenirla y transformarla mediante una propuesta pedagógica mediada por las TIC. En el primer punto tenemos el proceso de validación de instrumentos, donde es importante identificar que nosotros tuvimos en línea general 5 instrumentos, partiendo de una prueba diagnóstica, seguido una prueba final, una encuesta de percepción final y una guía de observación directa. Todos esos instrumentos, para poder garantizar su validez y confiabilidad, se hicieron a través pues, de unos procesos de validación. ¿Sí? Nosotros construimos los instrumentos a través de algunos pues tomados y otros por creación propia, donde pues se hizo el proceso de validación a través de 3 pares evaluadores y tuvimos pues estos procesos donde identificamos unas categorías que nos
dieron a entender cuál es la validez de cada uno de los instrumentos y su, digamos, su pertinencia y que nos da un rigor científico. Entonces, esos instrumentos de recolección de información fueron sometidos a un proceso de validación por juicios de expertos, quienes evaluaron los criterios que tenemos en este momento, que es cohesión, claridad, coherencia e importancia. Los tres primeros se evaluaron a través de una clave dicotómica, a través de si aplica o no aplica, o si sí o no, en este caso. Y el último, que es de importancia, se utilizó una escala Likert que va desde el punto 1, muy importante, hasta el punto 5, sin importancia. De esta manera, pues este proceso permitió verificar la pertinencia de cada uno de los ítems con relación al objetivo de estudio y las competencias a evaluar en dichas pruebas o en dichos instrumentos de validación. Igualmente se hizo una validación a la herramienta digital, en este caso pues partiendo desde las categorías de pertinencia y coherencia pedagógica, estructura didáctica, modelo 5D, mediación de TIC y uso del learning, contextualización y viabilidad y evaluación del aprendizaje. Y tenía una escala de valor que iba desde no cumple hasta cumple ampliamente, que tenía de valor de 1 a 4. Igualmente, pues aquí tenemos los perfiles de los validadores. En línea general, todos los validadores tenían una amplia experiencia en educación, todos cumplían con más de 10 años en educación, eran docentes de aula, algunos docentes de universidad, y sus perfiles en línea general pues eran de básica ingeniería, pregrado en ingeniería con maestría en TIC para la educación o en gestión de tecnología educativa, y teníamos un licenciado con un doctorado en educación. Luego pues de hacer el proceso de validación, los resultados, se identificó que la validación arrojaba que los instrumentos son adecuados para medir el nivel de conocimiento, para medir las percepciones o para identificar las percepciones de los estudiantes y a su vez las dinámicas de interacción durante la implementación de la estrategia pedagógica, lo cual nos garantiza el rigor metodológico de ese estudio. En cuanto a la recolección de información, esta se desarrolló siguiendo las fases del método de investigación y acción. En la fase de diagnóstico, aplicamos una prueba diagnóstica con el fin de identificar los conocimientos previos de los estudiantes en relación con las huertas urbanas. En la fase de acción se implementó la estrategia pedagógica mediada por Excel Learning, integrando actividades digitales y presenciales estructuradas bajo el modelo 5E, como se explicó anteriormente. Durante este proceso se recolectaron datos mediante encuestas de percepción y guías de observación directa, lo que permitió registrar tanto aspectos cuantitativos como cualitativos del proceso de aprendizaje. Y finalmente se aplicó la prueba final. Esta evaluación se hizo para medir los cambios en el nivel del conocimiento de los estudiantes. La sistematización de la información se realizó mediante herramientas digitales como Google Forms y Microsoft Excel, lo que permitió organizar y estructurar la información para su posterior análisis. Asimismo, el análisis de los datos se realizó desde un enfoque mixto en el componente cuantitativo y se emplearon estadísticas descriptivas como promedios y porcentajes, lo que permitió comparar los resultados tanto del pretest y el posttest y asimismo evidenciar cambios en el nivel de conocimiento de los estudiantes. De igual manera, los resultados obtenidos han sido organizados de manera coherente en función de los objetivos específicos del proyecto. Cada instrumento de recolección de información se articula con un objetivo en particular, lo que permite evidenciar su cumplimiento a través de los datos. Entonces, en la parte de diagnóstico estaban articulados los instrumentos de prueba diagnóstica, que el pretest y la encuesta de percepción inicial. Y estos pues también hacen parte del componente cualitativo. Entonces aquí lo que se buscaba era integrar ambas partes, tanto datos cuantitativos como datos cualitativos, y esto nos permita pues identificar cómo era el comportamiento. De igual manera, pues es importante mencionar que el componente cualitativo se desarrolló a través de un proceso de categorización, donde la información obtenida se hacía a través de estas encuestas, a través de la escala Likert,
y a través de una guía de observación que nos permitía identificar pues, cuáles eran las interacciones entre estudiantes, entre las herramientas, los recursos que estaban en la estrategia pedagógica, igualmente el uso adecuado de los instrumentos en la huerta y entre otros aspectos que nos permitían pues, identificar cuál era ese proceso de implementación o aplicación y ver pues qué patrones nos determinaban si había una motivación, una participación y un uso adecuado de las herramientas. Igualmente, pues aquí vemos que en el punto 2, que la parte de la construcción se hizo la estrategia a través de los diferentes criterios y las estrategias, en este caso las 5 fases del modelo instruccional y las diferentes herramientas digitales como Google, WordWard, YouTube, Genially, WordPhone, Canva, Padlet y EducaPlay. En la fase de desarrollo, pues se hizo a través de las 5 fases donde se recolectaba información y siempre se hizo con la participación de 20 estudiantes y con las respectivas evidencias fotográficas, donde se hizo reclutar información a través de foros virtuales, encuestas de percepción inicial, guías de observación directa, algunas evaluaciones gamificadas, productos digitales, entre otros. Ya para la parte final, que es la evaluación, entonces tenemos el post-test, donde se identifica pues más información cualitativa y la guía información cuantitativa, y para la información cualitativa tenemos la encuesta de percepción final. En cuanto a los puntos finales, se dice que la implementación pues, hizo un proceso de triangulación de la información donde se integraron los resultados de los diferentes instrumentos con el fin de fortalecer la validez y la confiabilidad de los hallazgos. En conclusión, podemos decir que estos avances evidencian la validez de todos los instrumentos que En cuanto a los resultados parciales, estos evidencian avances verdaderamente significativos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. En la prueba diagnóstica se han identificado niveles bajos de conocimiento, especialmente en los ejes agroecológico y uso de TIC, con porcentajes de acierto del 38% y 35% respectivamente. Tras la implementación de la estrategia pedagógica, los resultados del post-test muestran un incremento alcanzando un 77% de manejo agroecológico y un 65% del uso de TIC. Estos resultados evidencian un cambio significativo en el nivel de aprendizaje, de lo cual permite decir que el proceso tuvo una buena efectividad, que la estrategia pedagógica fue realmente productiva. Asimismo, las encuestas de percepción reflejan una mejora en la motivación, del interés y la participación de los estudiantes, evidenciando una mayor apropiación en el uso de las herramientas digitales. Y por otra parte, los registros de observación directa muestran un incremento en el trabajo colaborativo y en la interacción con los recursos digitales y la aplicación y práctica de los conocimientos de la huerta escolar. Em, Avances y tareas pendientes. En cuanto al avance del proyecto, se han desarrollado las fases de diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de la estrategia pedagógica. Actualmente, el estudio se encuentra en fase de análisis e interpretación de los resultados, así como en la elaboración de las conclusiones. Como tareas pendientes se contemplan la profundización del análisis de los datos, la consolidación del informe final y la formulación de recomendaciones orientadas a la aplicabilidad de la estrategia en otros contextos educativos. Muchísimas gracias.